Bienvenidas a la jornada de la tarde. Como les decía, tenemos hoy día mucho que seguir comentando. Hoy día está muy mujeril la cosa, está muy mujeril y es muy bonito porque la verdad mi selección de las ponencias tiene más que ver con las necesidades como del horario y eso, pero al final como que siempre queda muy coherente, muy mágico. Me encanta. Como siempre, les recuerdo que cada vez que entren a una ponencia, por favor, entren con el micrófono silenciado. No importa que entren y salgan, no importa que entren después, no importa que se salgan antes, yo estoy para eso, pero siempre con el micrófono silenciado para interrumpir, porfis. Recuerden que es un link para cada ponencia, como siempre, y hemos estado bien con el timing. La idea es como que queden entre 10 y 5 minutos para poder hacer algo, ir al baño. Y después damos 5 minutos más para que empiece la ponencia. Así que si seguimos así, va a estar súper bien. Bueno, como en todas las ponencias, he dicho que mi manera de presentar a la gente es desde el corazón, no tan formal, porque la verdad este encuentro tampoco se basa mucho en eso. ¿Y qué quieren que les diga? Yo recuerdo cuando la Nati llegó a mis clases, y la verdad, 8 años, 8 años. 8 años, Dios mío, Sí. sí. Yo me acuerdo incluso el curso, me acuerdo de las preguntas que me hiciste, y yo pensé, dije, esta niña está saliendo de cuarto medio. La encontré tan chiquitita, como, y tan dulce, y empecé a cachar que era toda una mujer profesional, profesora de historia universitaria, por favor. Y me pareció tan bonito como yo siento que mi escuelita siempre tiene eso, como que todas nos conectamos por algo en común y tenemos cosas diferentes, pero a la vez somos todas iguales, como que no importan las diferencias de nada. Entonces me empecé a sorprender con esta niña, como que investigaba y hacía cosas así como wow. Entonces yo siempre tuve, cuando se me ocurrió el encuentro el año pasado, yo dije, la Nati tiene que estar, pero no quise obligarla. No quise obligarla, dije, tiene que llegar el momento. Y llegó el momento que la Nati iba a hablar, porque además, o sea, este encuentro se basa en investigaciones, en defender un punto de vista. O sea, la Nati es una de las especialistas chilenas de este tema. O sea, ¿de qué estamos hablando? Te tiro toda la ginela currículum ahí encima. De verdad, o sea, que también hay que reconocer eso, me parece bonito. La Nati ha estudiado el tema de las brujas en Chile, tiene publicaciones y entonces un honor que comparta con nosotras su punto de vista tan que ha perseguido durante tantos años, que ha sido su tema de estudio durante tantos años. Creo que también es un ejemplo para las que investigamos, como de verdad que encontrar un tópico y seguir adelante con ese tema, como que es muy bonito eso, revisitarlo y eso. Así que, Nati, es un placer que estés aquí, me encanta. Me encanta también tan linda con sus labios rojos ahí, me encanta, hermosa, me encanta que Poniéndole color. nos alegres con eso también. Así que bueno, es tuyo el espacio, las dejo con Natalia Urra y su ponencia que tiene que ver con el tema de las brujas. Bueno, mira, Pau, yo te escucho y de verdad que uno se pone a pensar y dice, 8 años ya juntas. 8 años no es menor, o sea, yo recuerdo ese primer curso que era una vez al mes de Oriental de las Antiguas, que tú sabes la obsesión que tengo con las antiguas hasta el día de hoy. Y como dices tú, súper chiquititas, porque ahí recuerdo que conocí a varias compañeras que hasta el día de hoy tenemos amistad, la Valentina, la Nicole Vilches y está la Nicole Jayal, que también ahí la conocí, está la Cata Martínez, que también estaba ahí, la Alicia, bueno, en fin, ahí yo entré a la tribu de Paola Jara, que yo me acuerdo que te lo dije, era uno como de mis sueños, pero yo no iba porque me daba miedo, porque yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? Andar súper perdida al lado de estas tremendas mujerazas bailarinas, y cuando llegué me empecé a dar cuenta que no, que al contrario, las mujerazas todas me acogieron y empecé a ser parte de la tribu. Y bueno, a ver, yo para comenzar el tema, voy a tratar de ser un poco más dinámica y salirme como de este esquema tan académico que a mí me pesa en algunos aspectos, pero también me es muy grato en otros.
para comentarle a las compañeras, mi nombre es Natalia Urrajaque. Yo desde hace 16 años me dedico a estudiar a las brujas perseguidas por la Inquisición. Con 23 años me fui a España a hacer un doctorado. Allá viví 6 años en Madrid y durante esos 6 años yo me dediqué a investigar todos los documentos que se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y en el que están las fuentes inquisitoriales. Pero por respeto y honor tengo que aclarar algo, y esto es uno de los primeros mitos que voy a derribar. La Inquisición nunca persiguió brujas, no le dio importancia y no fue ese tribunal o esa leyenda negra que pesa sobre ella, porque yo me imagino que cuando ustedes les dicen bruja y automáticamente lo asocian al inquisidor persiguiéndola, castigándola, quemándola, y eso es falso. Eso es parte de una leyenda negra que no existe, porque el mundo inquisitorial católico en general devaluó la posición femenina. ¿Qué significa esto? Más que considerar las brujas, las consideró mujeres peligrosas porque estaban perpetuando tal vez expresiones y actividades que no necesariamente se condicen con la reglamentación del periodo, pero en ningún caso una amenaza como sí las consideró el mundo protestante. Ese es el primer mito que yo voy a derribar. Cuando ustedes les digan casa de brujas, automáticamente tienen que asociarla al mundo protestante y no al mundo inquisitorial. Segundo, a mí me gusta comenzar siempre mis ponencias mostrando las joyas de la corona. Ustedes ven atrás, están todos mis libros, y me faltan muchos más que no están acá, que están en Talca, pero en general acá tengo de historia de la brujería, historia de las mujeres, historia de la casa de brujas, historia de la Inquisición, y por supuesto de mi especialidad, que soy doctora en historia moderna. Pero dentro de los tesoros de la, como digo yo, de la corona, les voy a mostrar este libro que es el Malleus Maleficarum, que es el manual de manuales para cazar brujas, escrito en 1486 por dos inquisidores alemanes. Voy a explicar enseguida la diferencia entre ser inquisidor español y no español, ¿ya? Inquisidores alemanes. Publicado en 1486 bajo la bula de Inocencio VIII, en la cual pedía erradicar toda aquella práctica en la cual se copulara con el demonio y por tanto se permitiera que los demonios existieran en la tierra con forma física. La segunda joya de la corona, el Compendium Maleficarum, escrito por un sacerdote italiano que clasifica todos los demonios, y al clasificarlos también dice cómo hay que combatirlos. Por tanto, es un libro que fue muy utilizado y hasta la fecha entiendo que sigue siendo clave para los exorcistas. Y acá tengo este libro que se llama Tratado de Brujería Vasca. Yo me imagino que la mayoría de las compañeras que están acá vieron la película Aquelarre, que está disponible en Netflix. Y yo me imagino que como el 99,9% de las personas automáticamente lo asociaron a la Inquisición. Bueno, el personaje clave de la película no es un inquisidor, es Pierre de Langres, un juez seglar de la Francia del siglo XVII, que nada tenía que ver con la Inquisición, sino que más bien con una justicia seglar, que también voy a explicar enseguida la diferencia. Pierre de Langres escribió este tratado, y este tratado es la base de la película Aquelarre, que se inspira en aquellos procesos que se persiguieron contra mujeres en el País Vasco francés, más conocido como el Labour. Voy a compartir un PowerPoint para que así seamos más dinámicas. Como yo soy profesora, chiquillas, les voy a hacer una confesión. Si bien yo tengo el don de la palabra, porque generalmente mis clases son muy entretenidas y los alumnos se apasionan mucho en mis clases, yo siempre me pongo nerviosa igual. Y creo que es parte de la esencia de querer aprender y de mejorar. Siempre me pongo nerviosa cuando tengo que hablar, a pesar de que a lo mejor ustedes me puedan oír y decir, pero es que no se le nota nada a la Nati porque habla de corrido. No, yo por dentro estoy súper nerviosa. Entonces, para que esto sea más interactivo y dinámica, les propongo que cada vez que quieran que repita algo o que vuelva a comentar algo que no les quedó claro, si quieren, pinchen en el link de la manito que está acá en los iconos y yo retomo y les doy la palabra y retomo,
O si es más fácil para ustedes, las van escribiendo en el chat y luego cuando pasemos a la ronda de preguntas yo les voy respondiendo a cada una, ¿ya? Entonces voy a comenzar acá con el PowerPoint. ¿Todos ven el PowerPoint? Sí. Ya, perfecto. A ver, el mito del aquelarre o la reunión de mujeres, también me gustaría dejar súper claro, no es una expresión teológica cristiana. El mito del aquelarre proviene de la antigua Grecia clásica. Las hordas que adoraban a la diosa Diana. Voy a ir traspasando. Las reuniones de mujeres siempre fueron mal vistas por el mundo social patriarcal. Hablar de patriarcado a mí, honestamente, me cuesta un poco, chiquillas, porque siento que muchas de las expresiones contemporáneas respecto al patriarcado se están llevando a un contexto geopolítico histórico que no se condice en lo absoluto con las luchas contemporáneas. Por eso, como historiadora, siempre tengo mucho cuidado con las expresiones que quiero utilizar para analizar el pasado, porque a lo mejor hoy en día, para nosotras, es completamente aborrecible y atroz pensar que hubieron persecuciones contra mujeres a las cuales se les condenó de brujas y se les quemó en la hoguera. Pero en el contexto en el que estas casas se desarrollaron no eran mal vistas, al contrario, la gente misma las pedía y las necesitaba, porque creían que a través de estas quemas de brujas el mundo era mucho mejor. Hoy en día, si lo analizamos desde un punto de vista desde el género del patriarcado, claramente que es terrible y atroz. Pero aquí hay algo que es súper importante cuando mis profesores a nosotros nos formaban como historiadores y nos decían, para analizar el pasado hay que olvidarse del presentismo. El presentismo nos ayuda a ser mejores personas en la contemporaneidad para evitar los errores del pasado. Pero es imposible aplicar ese presentismo en un contexto histórico en el que las realidades sociales eran muy distintas a cómo las concebimos hoy en día. Y acá, por ejemplo, es un tema súper fuerte cuando a mí me reclaman y me dicen, oye, pero es que la Inquisición torturaba. Sí, la Inquisición torturaba, pero la tortura era parte de un modelo jurídico que la aplicaban todas las justicias, la seglar, la inquisitorial y la obispal. La tortura era parte de un modelo que permitía ejemplificar el dolor del cuerpo en el otro para evitar que se siguieran cometiendo atrocidades y faltas a la reglamentación. ¿Ya? Por supuesto, hoy en día para nosotros la tortura es un tema inconcebible y sobre todo nosotros, que como país nos ha tocado convivir con 17 años de dictadura en el cual además la tortura se institucionalizó, era parte del Estado, era parte de cómo se implementaba el poder. Pero en este contexto, sin en lo absoluto quitarle el prejuicio, la tortura era bien vista y era necesaria para la población. La población misma la pedía. Cuando hablamos de los autos de fe, que era donde la Inquisición condenaba principalmente a judeoconversos, a moriscos, a blasfemos, a solicitantes, que eran todos los delitos que la Inquisición perseguía, era todo un espectáculo. Era al aire libre, se invitaba a la gente y muchas de las personas iban a verlo porque era un show. Ya no es una atrocidad como nosotros los podemos imaginar hoy en día, que uno dice, ¿cómo voy a ir a ver cómo están quemando viva a una persona? En este contexto, la gente iba porque lo veía como parte de un espectáculo. Y de alguna forma tenía mucho que ver también con cómo se imponía desde los poderes hegemónicos, es decir, desde arriba, cómo se impone un modelo sociocultural al resto de la población. De alguna forma la idea era generar el escarmiento. Historiadores como Bartolomé Benazar, que es uno de los grandes especialistas en historia de la Inquisición, dice que se aplicaba la pedagogía del miedo. Respecto a las reuniones de mujeres, siempre tuvieron un resquemor en sociedades patriarcales. Vuelvo a insistir, yo tengo mucho cuidado cuando hablo de patriarcado en un contexto de la Grecia clásica, pero tengo que utilizarlo para que también podamos comprender y analizar el por qué desde épocas remotas y previas al cristianismo, ya las reuniones de mujeres eran, entre comillas, demonizadas. El demonio es una expresión que nace en el siglo XIII, no antes. Eso también es otro mito que voy a derribar. La expresión bruja y la expresión demonio nace en el siglo XIII, no antes.
Y sin embargo, antes, estoy hablando de una Grecia clásica, de una Roma imperial, de un periodo medieval, ya existían, entre comillas, ciertos temores hacia las reuniones femeninas. ¿Por qué hago el vínculo con la reunión femenina? Porque qué mejor que nosotras para entender cuándo se ensalza la corporalidad, la sexualidad, la unión con el útero a través de la danza, ¿ya? El culto a Diana en la Grecia clásica y la Roma imperial era clave dentro de los rituales religiosos. Sin embargo, personajes como Aristóteles o Platón cuestionaban mucho las reuniones de mujeres y a su vez fueron los primeros, no los primeros, pero me refiero a dejar por escrito, en que criticaban la presencia femenina y la catalogaban como falta de cordura, sin razón, un cuerpo débil y que por tanto la mujer no podía ser parte ni de la política ni de las labores públicas. La mujer debía más bien resguardar la honra del marido a través de un matrimonio y la crianza de los hijos. Esta debía ser la custodia del hogar y por tanto la que resguarde este honor familiar a través de la concepción de hijos, el buen cuidado de los hijos y por supuesto de que su marido pueda desarrollarse públicamente de forma correcta. Hablamos también de cultos celtas y nórdicos. Yo no hablo de cultos paganos y no me gusta utilizar la expresión pagana porque además la expresión pagana es una expresión cristiana. Y si el paganismo de alguna forma reniega del cristianismo, entonces no puedo utilizar una expresión que fue impuesta por un cristianismo de los inicios. Yo prefiero hablar de cultos religiosos celtas y nórdicos, ¿ya? Por supuesto, chiquillas, lo que yo hable no es imposición, cualquiera de ustedes puede tener su propio criterio y su forma de concebir este tipo de acontecimientos, ¿ya? ¿Por qué se le llamó además a estas reuniones femeninas a partir del siglo XIV? Se les llamó el Sabbat, porque de acuerdo a todos estos mitos y leyendas que se fueron generando a partir de la Grecia clásica y principalmente durante el medioevo, se comenzó a connotar que estas reuniones tenían mucho más prolijidad y eran mucho más connotadas y fuertes cuando se hacían los días viernes. Y acá es curioso, porque se asocia literalmente con el Shabbat de los judíos, quienes también tuvieron que convivir muchas veces con el menosprecio, con la desprotección y con los prejuicios que se creaban en torno a ellos. Entonces, de alguna u otra forma, las reuniones de mujeres también van adquiriendo todas estas características negativas y peyorativas que se arrastraban desde la antigüedad clásica. Acá a mí me gustaría ser súper clave porque hoy en día hay como un mito súper fuerte respecto a cómo el cristianismo destruyó, a cómo el cristianismo impuso ideas, a cómo el cristianismo de alguna forma sepultó toda una tradición cultural religiosa completamente ajena y distante a lo que se impuso en los primeros siglos del cristianismo. Pero también a mí me gustaría dejar claro que no podemos hablar de una destrucción en lo absoluto. Jamás hubo destrucción. Lo que sí hubo fue amoldamiento y reacomodación de ideas. Muchas veces el mismo cristianismo aceptó ideas de cultos precristianos para de alguna forma provocar una identidad cultural entre su feligresía y esta nueva religión. El mismo culto cristiano tuvo que ir aceptando muchas veces expresiones culturales que provenían de este mundo precristiano, reacomodarlas y readaptarlas y reconfigurarlas. ¿Por qué digo reconfigurarlas? Porque el mismo cristianismo se fue nutriendo de todas estas ideas para darle fuerza, valor y sobre todo que esta feligresía se identificara con él. Acá, por ejemplo, podemos hablar de una idea súper clave. El culto a Diana, el culto a estas diosas madres que protegían el hogar, muchas veces comenzaron a identificarse con el culto a la Virgen. Estas diosas, muchas veces que llamaban a la sexualidad femenina, que protegían la sexualidad femenina, que imponían además un tipo de creencia respecto a la corporalidad femenina, fueron adaptadas por el cristianismo, pero ojo, claramente que hubo una imposición de ideas, porque a partir de ya la imposición del cristianismo a través de los decretos de Teodosio,
a partir del año 400 aproximadamente. Por supuesto, no me acuerdo del aproximadamente, chiquillas, porque como siempre les digo a mis estudiantes, yo soy profesora de historia, no soy enciclopedia, entonces no me puedo acordar de todas las fechas, pero para que me vayan entendiendo. Estas mismas creencias, entonces, el cristianismo las va adoptando y las va reconfigurando. Por eso no es extraño que nosotros tengamos muchas veces expresiones religiosas que son similares a aquellos pueblos que fueron evangelizados o cristianizados. Hay una diferencia muy grande entre una y otra. Evangelización es una expresión que se utiliza para definir todo el modelo de conquista y colonización en América. La cristianización es el concepto que se utiliza para definir cómo el cristianismo en esta Europa de finales de la antigüedad e inicios de la Edad Media, comienza a imponer el cristianismo como la religión oficial a través de los sincretismos culturales. Por eso se van a identificar con muchas expresiones religiosas culturales provenientes de este mundo grecolatino e imperial, ¿ya? Entonces, para ir más o menos, como se dice, bordeando la idea de los cultos femeninos, provienen desde la antigüedad clásica, pero siempre tuvieron ciertos resquemores y fueron mal vistos por los hombres. No es algo propio del cristianismo, es algo que se arrastra desde la antigüedad clásica. Si ustedes alguna vez tienen la posibilidad de leer, por ejemplo, los escritos de Aristóteles o de Platón, se van a dar cuenta el menosprecio que había hacia la sexualidad femenina y hacia la posición de la mujer en los espacios públicos, o más bien en cómo las mujeres ejercían el poder que estaba vetado y que no podía ser ejercidas por ellos, dadas todas estas características que el mismo Aristóteles hablaba cuando decía la ciencia aristotélica, que las mujeres, por ejemplo, éramos seres incompletos. Y éramos seres incompletos porque, por ejemplo, nosotros no eyaculamos, no expulsamos semen. En cambio, esa sangre que eliminamos mensualmente era, según Aristóteles, la muestra de nuestra incompetencia fisiológica y sobre todo de nuestra incompetencia racional, porque significaba que era, entre comillas, un semen mal hecho y tenía que expulsarse a través de la sangre, y además por los conductos genitales, en este caso la genitalidad nuestra, generaba que fuera mal vista, mucho más vista, mal vista aún. Entonces, ya desde finales del siglo XIII se comienza a gestar esta idea, porque además también es el tercer mito que voy a derribar. Cuando hablen de casas de brujas, la casa de brujas jamás se desarrolló en la Edad Media. Hay una frase que anda dando vuelta que es algo así como somos las nietas de las brujas de la Edad Media, o somos las brujas que no pudiste quemar en la Edad Media. Bueno, esa frase es completamente falsa. Jamás hubo quemas de brujas en la Edad Media. Las quemas comenzaron a finales del siglo XV hasta principios del siglo XVIII. El punto álgido conocido historiográficamente como casa de brujas se desarrolla en la Edad Media. Edad Moderna. En la Edad Media lo que se hace es más bien renegar del poder demoníaco, que no existe tal demonio, y el que crea en el demonio debe ser penalizado porque es un ser que no existe. ¿Ya? Hasta acá, chiquillas, vamos bien. ¿Necesitan que repita algo o que me quieran hacer algún comentario y que podamos debatirlo como ustedes quieran? Les vuelvo a insistir, lo pueden anotar en el chat, o además pueden levantar acá con los iconos en la manito. ¿Ya? Ahora, la Inquisición se funda en alrededor del del siglo XIII, pero esa es la Inquisición medieval. Cuando ustedes les hablen de Inquisición, hay 5 tipos de Inquisiciones. Primero, la obispal, que es cuando el Papa autoriza a que los dominicos, la orden de los dominicos, comiencen a penalizar todas expresiones de herejía, y la herejía no necesariamente es brujería. La herejía es todo aquel que reniega de la fe cristiana y rinde culto a otro sujeto que no es el Dios verdadero, ¿ya? Eso sería como lo primero. Después tenemos una Inquisición medieval, donde se comienza a instruir a ciertos sujetos que pertenecen a las órdenes de los dominicos para que ejerzan como inquisidores. Ya después tenemos la Inquisición española, que es a la que yo me dedico y que fue fundada en 1478 a petición de los reyes católicos. Después tenemos una Inquisición portuguesa y además una Inquisición romana.
Generalmente cuando nosotros nos dicen Inquisición, como que pensamos que es la misma, y por eso también se genera esta confusión respecto a las mujeres que fueron condenadas en la Edad Media, a las que fueron condenadas en la Edad Moderna. Vuelvo a insistir, no hubo quemas de brujas en la Edad Media, eso es falso. Jamás las hogueras se encendieron en la Edad Media. Las hogueras se encendieron en la Edad Moderna y por el mundo protestante, no por el inquisitorial. Ahora bien, hay una sola excepción dentro de este mundo inquisitorial y que marcó un antes y un después, y que para muchos historiadores que nos dedicamos a este tema marca el punto de inflexión en el por qué la Inquisición se alejó completamente de las casas y quemas de brujas. En el siglo XVII, la zona del País Vasco era una zona que para muchos, por eso vuelvo a insistir con este tema, y no se logra ver bien, porque creo que lo tapa el efecto del PowerPoint, pero bueno, no se preocupen que esto yo después lo puedo mandar por correo a la que lo quiera, ¿ya? Las quemas de brujas, vuelvo a insistir, se desarrollan entonces en la Edad Moderna, pero ¿cuál es la diferencia entre la concepción de bruja que implementa el mundo protestante y la que implementa el mundo inquisitorial? Para empezar, hay una gran diferencia entre bruja y hechicera. De acuerdo a la literatura jurídica del periodo, porque tampoco crean que los inquisidores eran seres irracionales, carentes de conocimiento, estamos hablando de seres súper eruditos, que además pertenecían a las élites, y como todo hijo de élites, tenía un conocimiento y una educación exclusiva. Se habían educado en las grandes escuelas teológicas de Salamanca, Burgos, Valladolid y Alcalá de Henares. Algunos incluso habían estado en las escuelas teológicas de Italia, llámese Pisa, Roma, Florencia, ¿ya? Estamos hablando de sujetos que poseían un conocimiento letrado bastante entendido, porque muchos de ellos además eran licenciados y doctores en teología o en filosofía religiosa. De acuerdo a la literatura jurídica, bruja es la que pacta con el demonio y le ofrece su cuerpo y su alma a cambio de riquezas materiales. Hechicera es la que practica una cierta cantidad de actividades que contradicen las reglas imperantes, pero que no está pactando con el demonio. Por eso, dentro de sus mismos rituales, es capaz de llamar a la Virgen y al demonio a la vez para que la ayude. Es capaz de utilizar hierbas y es capaz de utilizar huesos de difuntos, es capaz de utilizar tierras de muertos, van a los cementerios y recurren a estas porciones de tierra, pero no necesariamente le está entregando el alma al diablo. El mundo protestante fue clave para construir esa imagen nefasta de una mujer que pacta con el demonio a través de un contrato. Este contrato lo escribía el demonio y lo firmaba la bruja con sangre de sus venas, pero para evitar, según los protestantes, que se encontraran pruebas fehacientes de ese pacto, el mismo demonio los quemaba. Por eso nunca se encontraron estos contratos. Parte de una psicología misógina bastante fuerte que condice hacia la figura negativa de la mujer. En el caso del mundo inquisitorial, estos hechos son muy raros encontrarlos, a excepción, ojo, del mundo pirenaico. Aquellos tribunales que están en las fronteras pirenaicas, llámese Logroño, llámese Zaragoza, llámese Barcelona, que son las zonas geográficas que colindan entre Francia y España, divididos por la frontera geográfica del Pirineo. Ahí se encuentran expresiones mucho más notorias respecto a lo que la mayoría de nosotras, o ustedes, porque yo ya 16 años que me saqué como este estigma, entendían por pacto con el demonio. Para muchos historiadores también tiene que ver con la influencia francesa. En Francia existía Inquisición medieval o Inquisición papal. Primero se llamó medieval y después se llamó papal, pero no Inquisición española. La Inquisición española desde muy temprano comienza a crear un discurso que se aleje completamente de esta esquizofrenia que está pasando en el resto de Europa, que le permita seguir manteniendo este carácter de tribunal de justicia, y que por supuesto la connote de una posición social mucho más relevante y que no se vea como una expresión de justicia incapaz, al contrario. Cuando muchas veces a mí me preguntan
esa idea generalizada de los inquisidores torturando se ve mucho, pero se ve, por ejemplo, con los judeoconversos, con los moriscos, con los alumbrados, pero no con las brujas. Porque vuelvo a insistir, los inquisidores devaluaron completamente la posición de las mujeres y no creían en las brujas. La excepción, y lo voy a comentar ahora, es el caso de Zugarramurdi. Zugarramurdi es un pueblo que está ubicado en plena zona pirenaica, frontera entre Francia y España, actualmente. Un lugar en el cual se sigue hablando su lengua nativa, que es el euskera, y que seguían existiendo expresiones matriarcales muy potentes. La sociedad vasca es muy matriarcal. La posición de la mujer en la sociedad vasca es muy notoria, es muy fuerte, sobre todo cuando se trata de estos linajes que se traspasan de generación en generación. En ese contexto comenzó a crearse un mito respecto a que el pueblo estaba literalmente sometido todo al demonio. Y comenzaron las visitas inquisitoriales desde Logroño. Los inquisidores, Alonso Alvarado y del Valle, comienzan a visitar estos pueblos, y cuando yo les digo visitar, imagínense lo que significaba para un inquisidor trasladarse en un contexto donde no hay carreteras, zonas rurales, visitas que podían durar 3-4 meses, ¿ya? Y en este contexto, cuando visitan el pueblo de Zugarramurdi, se percatan de que todo el mundo cree en el demonio. Se crean además ciertos estereotipos. La expresión aquelarre nace en el País Vasco. Y acá yo lo coloqué como aquer es igual cabrón, larre es igual prado. Aquelarre, prado del cabrón. ¿Qué pasaba acá? Que cuando los inquisidores llegaron, no hablaban la lengua nativa del euskera, hablaban la lengua impuesta desde Castilla, que en este caso es el castellano. A mí me encantaría, por ejemplo, hablarles cómo el lenguaje y la religión fueron la base de la construcción identitaria del imperio transatlántico español y de alguna forma lo que va a crear los 300 años de colonialismo español. El lenguaje y la religión. Acá en este caso, lo que hacen los inquisidores es llevar a traductores, pero el traductor, por supuesto, decía lo que el inquisidor quería escuchar. Cuando las niñas decían que iban a aquelarre, lo que estaban tratando de decir es que iban a pastar las cabras y las ovejas a los prados. Pero de acuerdo a la traducción que hacía, valga la redundancia, el traductor, decía van al prado del cabrón. Y cabrón se asociaba a demonio. Julio Caro Baroja, que lo anoté acá, Gustav Hennessy y Miquel Azurmendi son grandes historiadores que se han dedicado a trabajar los procesos de Zugarramurdi e incluso el de El Labur, que está al otro lado del... Ay, que no se logra ver, ahí creo que se ve. ¿Ya? Son los grandes historiadores que han trabajado. De hecho, Julio Caro Baroja es un libro clásico para todos los que se quieran dedicar a la investigación histórica de la brujería, que se llama Las brujas y su mundo. Gustav Henningsen en los 80 sacó un libro que hasta el día de hoy es lectura obligada y que se llama El abogado de las brujas. Les voy a explicar enseguida el porqué. Y Miquel Azurmendi actualmente es un antropólogo e historiador vasco que sigue retomando los estudios de las brujas de Zugarramurdi porque todos los años se renuevan y nace un nuevo conocimiento respecto a cómo este hecho concreto marcó un antes y un después respecto a la Inquisición. Acá yo les puse las imágenes porque estas fotos son mías, son del Museo de Zugarramurdi. Esta era la vestimenta típica de los inquisidores, ¿ya? Que la mayoría de ellos pertenecían a las órdenes de los dominicos, pero además tenían que utilizar esta vestimenta que era para identificarse como un juez de justicia religiosa. El auto de fe de Logroño de 1611, después de estar un año en estas visitas, se llegó a la conclusión de que el pueblo estaba completamente poseído. De ahí nace la idea de que las mujeres iban a los bosques, se reunían entre todas y cada una tenía una jerarquización. El demonio era un macho cabrío y de acuerdo al mito, todas tenían relaciones sexuales con él. Mujeres que no eran satisfechas sexualmente por sus respectivas parejas, pero sí por el demonio. Y a cambio de estas relaciones sexuales, por supuesto, les ofrecía riquezas materiales. Se producía un banquete y en este banquete una de las principales comidas eran los niños muertos al nacer.
Estaba la reina del aquelarre, que siempre se sentaba a la derecha del demonio, y esta además le ofrecía a las futuras neófitas, niñas entre 12 y 15 años, que también ofrecían su cuerpo y su alma al diablo. De ahí comienza a gestarse esta idea de los encuentros entre el demonio y las mujeres, que muchas de ellas asisten a estos encuentros netamente porque no son satisfechas sexualmente. Y acá también proviene otro de los mitos respecto a la sexualidad. Una de las razones por las que a la mujer siempre se le ha temido, y principalmente se le ha temido desde su sexualidad, es porque el orgasmo femenino no es un orgasmo explícito, que se pueda ver o palpar, a diferencia del hombre, que sí se puede ver y que sí se puede palpar. Entonces siempre se ha generado esta idea de hasta qué punto la mujer sí está satisfecha sexualmente o está fingiendo. Y esta, ¿cómo podríamos decir? Esta mentira es lo que ha provocado que siempre el hombre ha querido controlar el cuerpo femenino. Acá, por ejemplo, les puedo recomendar que lean al historiador Quaife, que también en los 80 hizo un estudio pero maravilloso respecto a las brujas de Escocia, y ahí, por ejemplo, explica muy bien esta idea de por qué el hombre siempre le ha temido a la sexualidad femenina. Aristóteles también habla de esta idea del orgasmo femenino. Platón también lo habla, y dicen de que al no ser un orgasmo palpable, siempre va a provocar el temor de que pueda estar engañando al hombre, y por supuesto va a generar que la mujer sea connotada como una mentirosa innata, ¿ya? Entonces, estos encuentros lo que hacían era, entre comillas, satisfacerla sexualmente. Sin embargo, acá yo les coloqué unas cifras porque dice de que comenzó en 1609 las visitas por el inquisidor Juan del Valle Alvarado. 18 reconciliados, ¿qué significa esto? Que al ser 18 reconciliados, la Inquisición los absuelve, pero no es que no los condena igual, pero los absuelve de las culpas. Y por otro lado tenemos a 6 quemadas vivas. Sin embargo, en este mismo periodo aparece otro personaje, que es Alonso de Salazar y Frías. Yo creo que nadie o muy pocas han escuchado hablar de él. Conocido como el abogado de las brujas, fue el primero que se presentó ante el inquisidor general y le dijo que todo lo que estaba sucediendo en Zugarramurdi era parte de una histeria colectiva, pero que jamás hubo brujas ni embrujados hasta que se comenzó a hablar de ello. Él comenzó una investigación in situ. En algún momento sus compañeros inquisidores lo acusaron de él estar endemoniado, porque no era posible que estuviera defendiendo a todas estas mujeres. Comenzó esta visita in situ, recorriendo todos los pueblos del Valle de Vasconia, recorriendo toda la zona de Zugarramurdi, llevando a traductores para que le hablaran en la lengua nativa, y llegó a la conclusión que finalmente el pacto con el demonio no era tal, que nunca había existido una reacción como tal, que los encuentros con el demonio eran falsos y que todo se debía a una histeria colectiva y sobre todo al miedo de la comunidad. Y que para evitar ese miedo entonces se debía promulgar un edicto de silencio en el que se prohibiera completamente hablar del tema. Todo esto generó que la Inquisición nunca más se metiera con temas de brujería. Por supuesto, siempre la Inquisición condenó a mujeres por hechicería, pero esta histeria colectiva de brujas quemadas en la hoguera o de mujeres que pactan con el demonio es más que nada parte de un proceso que se logró frenar gracias a las apreciaciones de Alonso de Salazar y Frías. Por eso hasta el día de hoy los historiadores lo llaman el abogado de las brujas, y cada cierto tiempo hacen congresos o seminarios para conmemorar la función de él, porque gracias a él se evitó que la Inquisición siguiera o se dejara llevar por esta esquizofrenia europea donde se estaban quemando brujas a destajo. Acá yo les coloqué algunas fechas, como por ejemplo se promulgan las instrucciones para el resto de tribunales a partir de las apreciaciones de Alonso de Salazar y Frías, desde el Tribunal Inquisitorial de la Suprema, que es donde estaban los máximos exponentes de la Inquisición, se edictan numerosos reglamentos para todo el resto de tribunales para que así eviten cometer el error que se había cometido en Zugarramurdi.
Sin embargo, también tengo que aclarar de que antes, en 1526, ya los inquisidores en Granada, en la ciudad de Granada, se habían reunido para decidir cuál iba a ser el actuar de ellos respecto a las mujeres condenadas por brujería. Si es que iban a adoptar esta postura ultraconservadora como la estaba adoptando el mundo protestante, o si es que se iban más bien a limitar a los juicios como ya lo llevaban haciendo. Esto también es súper importante, chiquillas. La Inquisición desarrollaba un juicio. No bastaba con que yo voy a acusarte y con esto me basta y me sobra para que te condenen, no. Tenían que existir al menos 3 testigos que dijeran el mismo comentario respecto a la persona acusada. Y entre estos 3 testigos podían pasar años entre que uno y otro fuera a declarar al tribunal. En esos mismos años, la persona acusada podía trasladarse de pueblo para evitar que la condenaran. Pero sin embargo, la pedagogía del miedo que se implementaba desde las esferas hegemónicas de la Inquisición provocaba que todo el mundo le temiera y pensara que efectivamente se iba a desarrollar esta histeria colectiva como se estaba desarrollando en el mundo protestante. Los juicios inquisitoriales, además, poseían ciertas, entre comillas, garantías. Todas las mujeres condenadas tenían derecho a un abogado defensor. Ahora, este abogado no necesariamente cumplía el rol como nosotros lo podemos imaginar hoy en día, sino más bien lo cumplía desde el punto de vista de buscar la confesión para evitar que la sentencia fuera mucho más ruda. Se dice que hay cifras de aproximadamente, la historiadora María Jesús Torquemada, que es una de las grandes especialistas del tema, que la Inquisición en 3 siglos y medio solo quemó a 58 mujeres, en comparación a las 10.000 que quemó el mundo protestante. Por supuesto, yo no quiero desmerecer, porque creo que una cifra y otra no es el tema. Ambos fueron cuerpos maltratados y ambos fueron cuerpos humillados y sentenciados. Pero a lo que voy es que ahí es donde pesa la leyenda negra sobre la Inquisición. Pues yo creo que la mayoría piensa que la Inquisición fue lo más terrible respecto a las brujas, y con esto quiero dejar claro, como prueba fehaciente, de que no hay punto de comparación entre una cifra y otra, ¿ya? Además, como les digo, la Inquisición colocaba abogados, había derecho a un juicio, a la mujer se la interrogaba en varias oportunidades, y generalmente la tortura se aplicaba cuando existían 8, 9 o 10 testigos y todos decían exactamente lo mismo y la mujer seguía renegando de eso. Pero si en este caso la mujer iba y confesaba de primera fuente, que también ocurría mucho, que muchas de ellas iban ellas mismas ante los inquisidores a autodenunciarse, y lo hacían con la intención de evitar un castigo o evitar una sentencia mayor. Y acá también me gustaría decir, bueno, acá yo puse, por Voy a ejemplo, usar una mi foto. rol de mala. La idea es terminar a las 16:25 y son las 16:17. Solo Sí, para ya que lo con esto sepan. Ya. estoy terminando. Sí, acá, por ejemplo, yo quería colocar una imagen. Esto, por ejemplo, es un auto de fe, una representación de un auto de fe, que es cuando la Inquisición realizaba la sentencia. Si ustedes se fijan, van los condenados, está el estrado al centro, pero fíjense alrededor cómo está la gente. Lo que les decía al principio, el auto de fe era un show y todo el mundo quería ser parte de él, ¿ya? Ahora, yo acá coloqué muy resumidamente que en el caso de las hechiceras, ¿por qué se les sigue catalogando como bruja? Porque, por ejemplo, las hechiceras se reúnen en sus casas, y esas reuniones también eran mal vistas, porque en sus casas ellas, ¿qué hacían? Podían beber aguardiente, podían leerse las cartas, podían, qué sé yo, los hechizos de las habas, y eso también era mal visto. Principalmente la hechicería se le connota como un trabajo doméstico. Y un trabajo doméstico porque ellas además ejercían oficios femeninos. Eran lavanderas, eran costureras, eran pescadoras, eran vendedoras. Y por supuesto utilizaban la expresión de la alcahuetería. Eran alcahuetas. Alcahuetas es el concepto que se utiliza en los diccionarios castellanos del siglo XVI-XVII para definir a aquellas mujeres que vendían los hechizos. Como por ejemplo, vamos a la casa de X persona para que nos lea las cartas y así nos pronostique un futuro mejor. ¿Ya? Y bueno, para cerrar un poco,
traté de ser súper resumida porque por supuesto esto va para mucho. De hecho, yo incluso dicto un curso a mis estudiantes que dura un semestre, en el que les hablo de todo lo que es la historia de la brujería y sobre todo de cómo la Inquisición va entrometiéndose en estos espacios femeninos, va de alguna forma devaluando la idea de lo femenino, desmerece también esta idea del conocimiento femenino. ¿Por qué digo desmerece? Porque la hechicera, al ser un oficio doméstico, sanaba el cuerpo y sanaba el alma. Y eso, por supuesto, para el mundo patriarcal de ese entonces era mal visto, porque era como una mujer con un simple hechizo me va a curar de un dolor del alma. Eso es absurdo. Y ahí es donde comienza la devaluación de lo femenino. Ahora, a mí me gustaría cerrar con una frase, y por supuesto me hago cargo de ella. Esta idea de que todas las brujas somos poderosas, todas las brujas somos buenas, todas las brujas somos así, no es tal. La idea de la mujer que fue penalizada en el contexto de la Edad Moderna por estos tribunales protestantes o estos tribunales inquisitoriales proviene del siglo XIX. En general no eran mujeres ni poderosas ni fuertes, eran mujeres pobres, eran mujeres que no tenían qué comer, eran mujeres que no sabían leer, no sabían escribir, eran mujeres que muchas veces habían sido abandonadas por sus parejas, mujeres que además necesitaban la protección masculina para sobrevivir en un mundo feroz. El antiguo régimen era terrible con las mujeres, si aún tenemos que vivir expresiones de violencia terrible, en este contexto era el doble. Entonces, por eso, muchas de ellas recurrían a las hechiceras para que las ayudaran. Pero esa idea generalizada hoy en día, donde se está tomando a la bruja como un ícono de poder, hoy en día sí, no tengo duda. Porque la bruja sigue siendo una connotación peyorativa y negativa para definir a una mujer poderosa. Pero en este contexto, no. En este contexto estamos hablando de mujeres que más bien buscan métodos de sobrevivencia para poder estar presente en un mundo que las contradice y que las devalúa desde todos los aspectos. ¿Ya? Eso quería comentarles, chiquillas. Por supuesto, voy a dejar de compartir el PowerPoint. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda la podemos comentar ahora, no sé. Ustedes me van diciendo. Dios mío, me está explotando la cabeza. Yo creo que estamos todos igual. Oye, pero esto era para quedarse todo el día aquí. Dios mío. Ya, aprovechen. Les doy, mira, es tarde igual. No, les doy 5 minutos. Si van a hablar, hablen cortito. Comenten o pregunten rapidito para que tengan esto. Aprovechen estos 4 minutos por las que quieran. Yo tengo una pregunta. Dale, Valentina, dale. Sí, no, primero agradecerte, me encantó muchísimo y saber dónde podemos como contactarte para seguir aprendiendo de esto, si tienes alguna red. A ver, primero mi Instagram, Natalia, yo soy Natalia Urra, mi Facebook, mi Instagram, y además les voy a comentar algo. Lo que pasa es que no lo suelo decir mucho porque sufrí mucho acoso, mucho acoso. Yo tengo un Facebook público que se llama Morgana Historiadora. Y en el Morgana Historiadora digo todo lo que acabo de decir, pero con mucho más detalle y mucho más por parte, porque ahora lo que traté de hacer fue como un resumen de todo. En Morgana Historiadora está toda la información que tú necesites, ¿ya? Y si por supuesto quieres hablar conmigo también, te dejo mi correo, nataliaurrajaque@gmail.com. Mi Instagram, mi Facebook personal, ambos como Natalia Urra, y también yo tengo un perfil académico que se llama, Natalia Urra, obvio, en ResearchGate, donde ahí tengo todos mis escritos académicos, ya, con mucha más precisión, con las fechas, con las fuentes y todo. Yo les voy a mostrar ahora, esto está digitalizado, pero yo he ido a los archivos y, por ejemplo, acá tengo un juicio inquisitorial, con letra y puño de los señores inquisidores. ¿Ya? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, más información, te aconsejo que me sigas en Morgana Historiadora, mi perfil académico que es ResearchGate, perdón, me van a perdonar el inglés, oye, pues de verdad, me escuchará uno de mis compañeros australianos que trabaja con nosotros, se mataría en la risa, ya, pero cambio fuera. Ahí está, por ejemplo, toda la información mucho más precisa y detallada. Y por supuesto, cuando quieras me puedes, yo igual les voy a dejar anotadito, pero cuando quieras me puedes escribir por interno. Súper. La Nati había levantado la mano. Nati, dale. Cortito. Ya, es súper cortito. Yo la verdad es que me declaro súper ignorante en el tema.
porque soy del típico que la palabra bruja la asocia a una mujer así como media que se pasa de los límites. Pero empecé a averiguar más porque uno de mi personaje para el taller de creación fue la Quintrala. Entonces, de alguna forma me tuve que meter para poder más o menos entender su concepto, pero tengo una duda respecto a lo que tú dijiste, o no sé si es duda, porque ¿cuál es ¿qué sucede con los alquimistas en este tiempo? Me imagino que los alquimistas eran más hombres que mujeres porque se genera como un oficio, como una profesión, y las mujeres no podían, pero ellos, igual si nosotros los vemos desde nuestro conocimiento actual, podríamos decir que también hacen hechicería, porque ocupan como la química como magia, no como química como nosotros los conocemos, pero dentro de lo que tú nos conversaste, ¿tienen algo que ver o quedan así como súper excluidos? Completamente, mire, qué bueno que me lo dijiste. El mundo mágico o esotérico, como se le llama actualmente, se dividió entre una magia culta y una magia inculta. La magia inculta era desarrollada por mujeres y se traspasaba de generación en generación a través de lo oral. O sea, la abuela que tenía conocimientos yerbateros se lo pasaba a la hija, a la nieta y así sucesivamente. Pero la magia culta era una magia que la desarrollaban los hombres, protegida además por las monarquías, protegida además por la ciencia médica. De hecho, Felipe II fue un rey que, pese a toda su imposición católica que nos impuso acá en América, él tenía una corte de jesuitas completamente asesorado por mundo alquímico. Muchas de las batallas las hizo como consecuencia de los consejos que le daban estos sujetos que practicaban, pero desde un punto de vista entre comillas, y lo digo muy entre comillas, culto. ¿Y cuál era la diferencia? Lo dejaban por escrito. Ahí viene la gran diferencia entre la magia que practicaban las mujeres y la que practicaban los hombres. Los hombres de alguna forma eran protegidos. Nostradamus fue un personaje que Catalina de Médicis lo protegió hasta el fin de sus días. De hecho, para muchos era como el gran brujo de Catalina de Médicis. Y ahí vamos viendo las diferencias que se podían generar en relación de el sexo. O sea, si yo soy una mujer, iba a tener toda la negatividad puesta en mí, mientras que si soy un hombre que practica cierto tipo, como dices tú, de alquimia, de astronomía, de astrología, voy a ser protegida por la monarquía. Oh my God. Oye, heavy. Yo creo que la Nati tiene que hacer un curso de esto. No, porque yo, de verdad... chiquillas, gracias de verdad, porque mira, un tema muy personal y con esto ya para no retrasarnos más, a mí me costó mucho decir que yo era doctora en historia. Las que me conocen hace muchos años atrás, yo nunca podía decirlo, no porque no me gustara, porque sentía como una especie de pudor. Ay, ¿para qué voy a decir que yo soy doctora? ¿Para qué voy a decir que viví 6 años en España? ¿Para qué voy a decir que me dedico a trabajar este tema de manera profesional? ¿Ya? Pero yo justo el año 2014 comencé, además de mis clases con la PAO, yo comencé también una terapia con mi gran mentora maestra, que es la Sofi Vera Peruzzi, en la que comencé a trabajar el que yo no tenía que esconder lo, entre comillas, lo digo entre comillas, chiquillas, no quiero sonar arrogante, grandiosa que yo era como mujer y como investigadora. Y una de las razones que más trabajamos con mi terapeuta era que yo tenía que darme a conocer en un público no académico. No académico. Tú tienes que masificar, me decía, tu conocimiento a un público no académico, a un público general. A esta señora que a lo mejor le gusta leer el tarot los fines de semana en el diario. A esta señora que a lo mejor le encanta ver películas de brujas. Tienes que masificar este conocimiento. Entonces, del año 2017 yo comencé a participar en eventos no académicos y para mí han sido los más gratificantes que he tenido, porque me ha escuchado gente que yo nunca pensé que me iba a escuchar, que se han motivado un montón y lo primero que me dicen, me gustaría leer en más histórica porque en realidad hay tanto mito, hay tanta mentira respecto a esto. Y para mí ha sido una experiencia tan bonita y también ¿por qué les hago mención a esto, chiquillas? Porque venía de la mano con este crecimiento de no ocultar lo que yo sé, sino que darlo a conocer.
Entonces, por eso yo agradezco estos espacios como la PAO, como los aquelarres que en algún momento me invitaron. También voy a mencionar a la Anne-Marie Lolas, porque también en algún momento ella me invitó a dictar charlas en su escuela. Yo creo que para mí este espacio, chiquillas, de verdad es súper gratificante, porque a mí me encanta dar a conocer lo que sé y por supuesto aportar en lo que ustedes quieran que yo las pueda ayudar. De verdad. Te pasaste. ¿Qué quieres que te diga? No tengo palabras. Muchas gracias. Está intenso hoy día, está intenso. Vamos Sí. de un mundo a otro, Dios mío. Ya, vámonos a la próxima. Gracias, Nati, de verdad, por todo, por tu entrega. Como que sentí que querías decirlo todo para que aprovecháramos aprovecháramos como de recibir mucha información. Así que bueno, de verdad, ojalá para otra oportunidad se repita porque está muy bueno. Ya, chiquillas, nos vamos. Gracias, chiquillas. Chao. Chao, chao. Nos vamos a la próxima. Un minuto ahí, un minuto. Yo pongo el link al tiro, así que salgan y entren. Déjenlo ahí. Viene la Ingrid Ortiz con la segunda parte de su investigación de las viajeras. Esta vez, las viajeras por el Nilo. Oh, me encanta. Ya, listo, nos vemos.